tal, compañeros? Soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana, Ingeniería Logística. La materia que voy a el día de hoy es materia Estadística Inferencial 2. El profesor Juan Morales, Grupo Z, Tijuana, Baja California, 28 de agosto del 2018. Con esta parte vamos a iniciar más que nada para poder obtener todos los datos suficientes para hacer nuestros ejercicios. En una de las partes más importantes de este tema son el uso de nuestro curso Minitab. En este curso prácticamente vamos a nosotros a estar trabajando en cómo mejorar nuestras formas de estar utilizando nuestros materiales. En esta ideología o esta fórmula más eficacia que tiene nuestro curso es prácticamente que todos los datos que hemos planteado durante todo este semestre en nuestra vida laboral o en nuestra vida diaria nos hace saber y conocer más que nada todos los beneficios que se obtienen. En estos momentos yo voy a impartir unos ejercicios que prácticamente vienen del mismo libro de Mario Triola, con la finalidad de que sea más fácil de obtener una buena solución. Son varios subtítulos en los cuales iniciamos con el módulo 10, que es un buen ejercicio para nosotros verlo gráficamente y que mediante histogramas o gráficas de tendencia podamos observar cuáles son las mejorías de cada una de ellas. Para esto sí es importante conocer todos los iconos de nuestro curso Minitab, porque de esa parte se desenvuelve y así podremos aplicar de manera más exacta el ejercicio que se adecue a la forma que vayamos utilizando. Entonces vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva, que en esa diapositiva iniciamos nuestros. Aquí es la parte más teórica que nos dice que afirmemos en lo que implica o no implica una casualidad. Para empezar tenemos que dar las definiciones de casualidad. Esta se produce o se genera mediante una causa, un origen o un principio. Una palabra que se utiliza conexión entre causa y un efecto. Por lo consiguiente de que cuando se tiene entre dos o más cosas o series de cosas, se dice que ya es una conexión más acertada. En este caso, la relación que se establece entre simple o similitud no es de origen, sino permanece y sigue siendo por medio de una causa. Entonces, en la parte de la pregunta número 4 dice pérdida de peso. En una prueba del programa Wayne-Wacher hay 40 personas de diferentes pesos antes y después de someterse a la prueba. Suponga que los pesos antes de un valor de 0.876 y nos están pidiendo si existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que existe una conexión lineal entre los pesos del antes y después. Entonces, este valor que nos indica que el programa sea eficaz peso y menciona el por qué. Entonces, ya dándonos la solución de nuestro problema, mencionamos que no es suficiente y no hay evidencia suficiente que pudiera darnos los datos para nosotros poder dar una buena solución al ejercicio. Entonces, que si existe una evidencia suficiente, pues no lo hay. En la siguiente pregunta, que es la número 6, aquí nos menciona que durante el ejercicio del 5 al 8 vamos a utilizar un nivel de significancia de A de 0.05. Este nivel de significancia como puede variar o como puede estar en 0 siempre y cuando que nosotros para esta pregunta nos menciona que las estaturas de madres e hijas se miden las estaturas en pulgada de una muestra de 8 pares de sujeto compuesto de madre e hija.
Al utilizar el Excel con la estatura de madre e hija, se encuentra un coeficiente lineal de 0.693. Según datos de la National Examination Survey, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una conexión lineal entre la estatura de las madres y las de sus hijas. Explique por qué. Pues no tenemos suficiente evidencia porque no tenemos los datos exactos de las estaturas de las madres o que si se miden pulgadas o no. Esto puede variar porque se puede medir en metros, centímetros, lo que es la estatura. Entonces tenemos que ser más específicos con nuestros datos y poder tener una buena conexión, aparte unos buenos datos para poder nosotros manejar siempre evidencia suficiente para sustentar esa afirmación que nos están pidiendo. En la pregunta número 8, que es de estaturas y pesos de supermodelos, se miden las estaturas y los pesos de una muestra de 9 supermodelos. Al utilizar una calculadora TI-8384 Plus, se encuentra que el coeficiente es de 9 pares de medida, es de .360. Las supermodelos son Albers, Habermas, Hilton, Dyer, Turlington, Hall, Campbell, Massa y Ham. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una alineación que ahora sí puede ser lineal entre la estatura y los pesos de los. No tenemos evidencia suficiente porque no tenemos los datos que nos están pidiendo. Prácticamente ahí no podemos nosotros hacer nada durante este ejercicio mientras no podamos tener una buena solución a nuestro problema. Pero más sin embargo sí podemos darle una buena técnica para que pueda nosotros hacer captura de una imagen. Entonces para eso necesitamos tener nuestros datos. ¿Okay? Entonces pasamos a la siguiente pregunta. En la pregunta número 10 nos dan una serie de datos. En esta parte sí es importante estar observando cómo vamos a ir iniciando nuestros ejercicios y también viendo las diferencias que hay entre cómo es que salen los datos, de dónde salen, qué es lo que queremos graficar y por qué lo vamos a graficar. Entonces, de esa manera vamos a poder obtener nosotros una buena conexión y una buena información mediante esos datos. Si no hay evidencia suficiente, entonces la misma parte de la pregunta nos lo va diciendo. Poco a poco vamos a ir conociendo más e identificando cada uno de los problemas. En este caso, la importancia de las gráficas en los ejercicios 9 y 10 se presentan dos conjuntos de datos de Graphs in Statistical Analysis de F.H. Anscombe, The American Statistics volumen 27 para cada ejercicio. Aquí tenemos que construir un diagrama de dispersión en lo que es la letra A. En la letra B es calcular el valor de coeficiente. En la letra C, identificar las características de los datos que se perdieran en el inciso B. Aquí en lo que es en este ejemplo, antes más que nada tenemos que ir graficando todos estos datos, los X y Y. Para esto nosotros necesitamos obtener nuestra gráfica de lo que es el Minitab. Para esto sí es importante que nosotros obtengamos. Entonces aquí tenemos abierto nuestro programa de Minitab. Empezamos con la captura de X y Y. Entonces, iniciando con la captura, esta parte es la que nos interesa. Aquí lo único que tenemos que ver es cómo es que vamos a ir haciendo nuestra tendencia durante estos ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí obtenemos una gráfica de puntos en la que empieza a graficar estos datos y que de alguna manera lo vamos a ir haciendo poco a poco nuestro Minitab. Iniciamos con estadística, regression, fit, regression model. De alguna manera, ese es los pasos que vamos a ir siguiendo para que nos puedan dar estas gráficas.
Las gráficas son 4, que de alguna manera las 4 sí nos sirven, nos dan una orientación más estable del ejercicio y ponderar para qué parte es la que nos vamos a enfocar y para darle una buena solución. En lo que es el ejercicio número 15 y 16, iniciamos nuevamente con la captura de los datos, tanto de la medida de presión sanguínea, en este con la captura de los datos de brazo derecho y brazo izquierdo. Entonces, como ya mencionamos en una parte, tenemos que hacer la captura, brazo derecho y brazo izquierdo. Aquí nuevamente nos encontramos con nuestro programa, que básicamente tenemos que empezar. Aquí iniciamos con estadística, regression, fit, regression model, que de alguna manera son los datos que vamos a ir obteniendo poco a poco. Entonces, esta parte de los ejercicios vamos a ir obteniendo poco a poco nuestra gráfica. De aquí, si observan ustedes, estos datos oscilan en la parte inferior. Por eso necesitamos ver qué datos son los que estamos graficando. En el ejercicio número 16, nuevamente hacemos captura de lo que empezamos a trabajar. Entonces, sigue siendo la misma función de estadística, regression model. Entonces, de alguna 4 ya hay números más bajos y números más altos. ¿Pero por qué? Porque de alguna manera esta parte de los ejercicios son los datos que estamos obteniendo de nuestras preguntas 15 y 16. Que si ven, algunos tienen decimales y otros tienen números. Entonces, por eso es la diferencia que ahorita obtenemos en esa parte. Lo que es el ejercicio número 22, la nueva clasificación de combustibles automóviles. Aquí prácticamente necesitamos ver que si las evidencias son suficientes, de captura en Minitab, antigua, nueva, hacemos la captura y en esa captura empezamos a clasificar nuestro ejercicio. En esta parte de la estadística iniciamos con regression model, que de alguna manera empieza a darnos también nuevamente lo que es la gráfica. Este ejercicio es muy sencillo para poder dar nuestra parte de lo que es Minitab. Entonces, aquí es donde obtenemos nuestra gráfica. Entonces, ahorita lo que tenemos es en el siguiente ejercicio. Ahora son datos diferentes, que hay una diferencia entre triunfos. La diferencia de triunfos, como puede ser negativa como puede ser de positiva. Aquí estamos observando que los datos son negativos, más sin embargo también hay puntos decimales. Nuevamente iniciamos con la captura. En esta captura sí es importante ir viendo todo el avance que hemos tenido en los ejercicios anteriores. En esta situación en la que nos presenta, nuevamente vamos a utilizar la función, que la función viene de estadística, regression, fit, regression model, que de alguna manera esta es la parte de Minitab, que es en la que se hacen nuestras funciones. Entonces, ya teniendo el triunfo, y empezamos a hacer la captura. Entonces, nos da lo que es en esta gráfica. Como podemos ver, aquí todos los números se ven en imágenes de alto y de bajos. Entonces, como en la gráfica de tendencia, hay un punto bajo en el número 4. ¿Pero por qué? Porque su pues sí nos da un punto más bajo que los anteriores. En lo que es el siguiente ejercicio de edades de mejores y actores,
En esta parte también nos consideramos que tenemos que ponderar todos los valores. Tenemos la captura de mejores actrices, mejores actores. Empezamos con la primera columna de actrices y la segunda columna de actores. Entonces, ya que tengamos esas partes capturadas, iniciamos con nuestro proceso de captura. En esta diapositiva iniciamos con estadística, regression model, que de alguna manera esta es la gráfica que nos empieza a soltar. Aquí, si nos damos cuenta, a diferencia de otros ejercicios, prácticamente tenemos dos datos bajos y los demás sumamente ligeros. Hay un dato alto, hay un dato alto o un dato bajo, pues esta es la parte de la estadística que nos está ofreciendo, que debemos de enfocarnos en esa parte para darle continuidad. Iniciamos con nuestra unidad número 10, diagonal-3. En estos ejercicios prácticamente la unidad va de la mano. Son algunas funciones, pero muy pocas diferentes. Tenemos la capacidad para empezar a trabajar con cada uno de ellos, como también poderlo graficar. Esa es la manera más exacta para poder obtener una buena solución al ejercicio, que de alguna manera nos ha ayudado mucho a estar estudiando la parte en la que sí debe de llevar un control y que más que nada observar y tener una buena iniciativa para las tendencias en las que se tiene que ir trabajando poco a poco. Iniciamos con la parte número 3, indica que la pendiente se puede calcular evaluando el valor de la regresión SY sobre SX. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí? Cuando es positiva, siempre la pendiente va a ser positiva y sube de izquierda a derecha. Pero si es negativa, la pendiente va a ser negativa y baja de izquierda a derecha. Entonces son datos que debemos de estar creando poco a poco. En nuestra pregunta número 7 nos dicen y nos están dando la estatura y pulso. Se obtiene una muestra de 40 mujeres y se mide su estatura en pulgadas y su pulso por minuto. El coeficiente es de 0.202. La ecuación es de y es igual a 18.2 más 0.920 de x, donde x siempre va a ser la estatura. Entonces, aquí tenemos la parte interesante en la que nos da la solución de que el principal porcentaje en latidos por minuto sería el de 76.3. Ese es el latido más mejor de los pulsos predicho de una mujer que mide 70 pulgadas de estatura. En el siguiente ejercicio, que es el número 16, nos están dando datos de estatura de presidentes y finalistas. Siempre nos van a poner lo que es el ganador y el segundo lugar. Aquí tenemos datos que podemos ir graficando en Minitab, más que nada para ir viendo qué es lo que nos vamos a ir graficando y poder tener una buena solución a esto. Entonces, si tenemos ya capturado lo que es el panel de ganadores y de segundo lugar, ya podemos obtener todo lo que es nuestra gráfica. Aquí la gráfica es la misma de estadística, regression fit model. Entonces igual nos da una gráfica de tendencia que tiene un punto bajo y un punto alto. Esa es la parte en la que nosotros debemos de tener nuestro enfoque. En la parte del ejercicio número 17, que es la anchura de cabeza de peso, igual de esta forma nos están dando una serie de datos en la que también
estamos capturando para que se obtenga una buena solución a nuestro problema. En esta anchura de cabeza y peso tenemos unos datos cortos. De esos datos se pretende tener una buena gráfica. Entonces, para ese ejercicio, que es el 16, perdón, el 17, obtenemos esta gráfica. Entonces, aquí hay un punto alto como también hay un punto bajo. Estos puntos son más llamativos porque sí es importante saber de dónde se obtienen esos datos y por qué se necesita hacer la investigación del por qué están tan altos. Entonces, eso es lo que nos deja saber nuestro curso. En el siguiente ejercicio, que es el número 27, el tamaño del cerebro e inteligencia. El tamaño del cerebro también nos da una serie de datos como el de inteligencia. En ese del tamaño de cerebro e inteligencia, nuevamente lo hacemos en captura de Minitab. La primera captura y de ahí la segunda. A su vez, también necesitamos ir haciendo paso a paso lo que es nuestra gráfica. Empezamos con estadística, regression y fit regression model. Entonces, de alguna manera ya tenemos graficados nuestros datos y para que nos dé una buena gráfica. En el ejercicio 30 y 31 nos dice que tenemos que calcular la mejor distancia de frenado para un automóvil que pesa 4000 libras. En este ejercicio vamos a tomar datos del apéndice del libro de Mario Triola, en el que tenemos que tener en cuenta que el peso es esta serie de datos y el frenado de esta serie de datos. Nuevamente hacemos una captura en Minitab. En esta captura primero ponemos el peso y de ahí el frenado. Entonces, de alguna manera es la misma parte de los ejercicios que hemos hecho normalmente en las diapositivas anteriores, como para que también tengamos una buena evidencia y una buena solución en la que estos puntos o coordenadas que se están ofreciendo ya sean diferentes. Si observamos en la gráfica que nos está ofreciendo este ejercicio al 30, los puntos son muy pegados. Aparte, casi hay muy poca variación entre uno y otro. ¿Por qué? Porque lo que es el frenado tiene muy poca diferencia entre uno y otro. En el siguiente ejercicio tomamos datos de nuestro apéndice del libro, también nuevamente de un hombre y de una mujer. Estos datos vamos a estarlos graficando en Minitab. Una vez que los tengamos graficado ya todos, vamos a trabajar con nuestra gráfica. La gráfica empieza nuevamente para obtener otra gráfica mejor o superior a la que hicimos. Entonces, como puede estar una mejor o como puede estar la otra, pero en las condiciones en las que se presenta cada dato son diferentes, como también nosotros podemos manipular de alguna manera toda esa información. Mientras sea cuantitativa y que pueda ser cualitativa esas cantidades, pues nosotros podemos observar esas condiciones que se presentan. Aquí nuestros datos nos informan que hay 3 puntos bajos, pero también hay un punto alto. Entonces, de toda esta información, sí es importante saber de dónde vienen los datos para que nuestra gráfica se vea contundente.
Aquí iniciamos la otra parte del capítulo 10, que es diagonal 4. En esta diapositiva que vamos a ir presentando poco a poco, si empezamos a notar cada diferencia entre uno u otro ejercicio. En algunos nos ofrecen datos, en algunos no. ¿Pero por qué? Porque la tendencia y aparte las informaciones vienen de diferentes sitios en la que uno como alumno también puede ir observando poco a poco y poder tener una mejor condición para empezar a expresar y empezar a describir con nuestras propias palabras o ir desenvolviéndola poco a poco con nuestras predicciones. En este ejercicio número 2 del capítulo 10, diagonal 4, que es variación e intervalos de predicción, empezamos a utilizar las estaturas y los pesos descritos en el ejercicio 1. Se utiliza una estatura de 70 pulgadas para calcular el peso predicho desde 180 libras. Entonces aquí empezamos con la captura, como les comenté anteriormente. Tenemos que empezar con la captura, y una vez que ya tengamos la captura de las partes de los valores de las gráficas, entonces empezamos a trabajar. Ya teniendo la captura de esto, empezamos con estadística, regression model fit. Entonces de alguna manera ya tenemos todos nuestros datos capturados y a su vez pues nos da la gráfica. En esta gráfica hay muchos puntos muy cercanos, como es la de la mitad de la gráfica hacia enfrente. Entonces hay una diferencia de datos, por lo que necesitamos ir empezando a evaluar esa parte y el por qué hay muchas condiciones casi simétricas en la que también podamos observar y tener una mejor condición para ese ejercicio. Entonces sí es importante que nuestro histograma, la probabilidad normal o los ajustes siempre sean más verídicos en la forma en la que podamos nosotros mejor estudiar nuestra gráfica. Por eso ponemos las 4 gráficas juntas para que sea una mayor visibilidad junto con ello. En el ejercicio, que es el número 4, coeficiente de determinación, utiliza las estaturas y los pesos descritos del ejercicio 1. El coeficiente lineal es de 0.522. Calcula el valor del coeficiente de determinación. ¿Qué información práctica nos da el coeficiente de determinación? Nuevamente hacemos la captura en Minitab, lo que es estatura y peso, como también la parte de la estadística para empezar a graficar. Estadística, regression model fit, que de alguna manera son gráficas que ya tenemos práctica en empezarlas a describir. En esta gráfica pues las partes o los puntos más específicos son dos altos y dos bajos. Entonces aquí en el histograma también lo podemos observar. Estos histogramas son de mucha ayuda para nosotros, para que podamos ir viendo cómo es que se puede ir limitando e ir dirigiendo todos más exactos y los puntos más altos en la que se puede ver en el momento que estás gráfico qué números son los que te van a dar bien o qué números son los que te van a permitir empezar a trabajar con ello. En la parte del 4 me hace mención de la predicción del consumo de combustible. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice el combustible? Si hay una conexión lineal entre el peso y el consumo del combustible dentro de la misma parte. Entonces aquí es importante saber que
la cantidad es de 27.028 millas por galón. Eso es lo que va a consumir un automóvil que pesa 4.000 libras. Entonces, con ese dato nos vamos a empezar a trabajar para esta buena parte del ejercicio. En el ejercicio número 16, que es el calentamiento global, iniciamos con la captura de lo que es los datos, que es el dióxido de carbono y la temperatura. Cuando nos dan esta serie de datos empezamos a hacer la captura en Minitab y que de alguna manera empezamos a graficar. Básicamente esta parte de la unidad 10 son prácticamente los mismos ejercicios, los mismos iconos que se pueden utilizar para obtener esa buena solución. Iniciamos con estadística, regression model fit. Esta gráfica se dispersa muy ligeramente entre espacios, pero también tiene un punto bajo y un punto alto. Entonces esa es la parte que le interesa saber al público para que pueda obtenerse la mayor solución, y aparte saber y conocer dónde es que estamos fallando para poder empezar a hacer contramedidas y hacer trabajar al equipo. Iniciamos con el capítulo 10, diagonal 5. La pregunta 3, predicción del color de ojos. Un genetista desea hacer un método para predecir el color de ojos de un bebé a partir del color de ojos de cada uno de los padres. ¿Se puede emplear los métodos de esta sección? ¿Por qué? Pues más que nada no se puede porque los datos son categóricos, son cualitativos. Los métodos de esta sección necesitan ser datos cuantitativos, que exista la cantidad de cuántas personas son las que tienen ojos verdes o ojos azules. Entonces, de esa manera ya podemos nosotros utilizar y poder dar buena opinión hacia a lo que me están preguntando. Pero en este caso nada más me están dando puras evidencias cualitativas a trabajar. Más sin embargo, se necesita un dato en cantidad para empezar a hacer nuestro método de gráfica. En la pregunta número 15 nos dice que vamos a empezar a tomar datos del apéndice 16. Determinen la mejor ecuación donde el consumo de combustible en millas sobre galón sea la variable de la Y, como es fácil medir el peso del automóvil y de su longitud y sus desplazamientos. Entonces la mejor ecuación es buena para predecir el consumo de combustible. Aquí empezamos a hacer la captura de Minitab, empezamos a ver nuestra gráfica. En la gráfica en la que nos presenta prácticamente nos da dos puntos altos y de ahí normalmente muy paulatinamente separadas. Entonces tenemos un buen dato ahí en esta parte. En el ejercicio número 4 del capítulo 10, diagonal 6, elaboración de modelos, en esta sección utilizamos los valores poblacionales del año 1800 al 2000 y encontramos que el mejor modelo es el que está descrito por Y 2.77 x cuadrada menos 6.00 x más 10.01, donde el valor poblacional se está dando en millones. ¿Por qué sería que el dato no coincidiera a utilizar este modelo si se desea proyectar el tamaño de la población en el año 2999? Aquí no tenemos datos más suficientes como para llegar al año 2999. Ahorita nada más tenemos datos al año 2000. Como pueden cambiar estos datos, como pueden ser que se maneje de manera diferente. Entonces esa es la parte que no es más específico, por lo que no puede pasar al siguiente nivel como con una gráfica. En la pregunta número 6
Dice obtención del mejor modelo en los ejercicios 5 a 16. Construya en diagrama de dispersión e identifique el modelo matemático que se ajusta mejor a los datos indicados. Suponga que el modelo se va a emplear únicamente para el alcance que tienen los datos. Considere que son los modelos lineal, cuadrático, logarítmico, exponencial y potencial. Entonces, aquí tenemos una serie de datos en la que el año y el valor empiezan a cambiar. El año se captura y el valor se captura. En este valor sí tiene puntos decimales. Para llegar a nuestra conclusión del problema, empezamos a graficar y nos vamos a estadística, regression fit model. Que esta gráfica es la única que ha salido diferente a comparación de los otros ejercicios. ¿Por qué? Porque la tendencia va hacia abajo. Entonces está en forma de curva, pero los datos son muy bajos, más sin embargo sí tenemos unos buenos datos. ¿Por qué? Porque todas las capturas de los años están completas. Entonces aquí vamos a ver nuestras imágenes. En el ejercicio número 10, que nos está ofreciendo los muertes por choques de vehículos. Sabemos que en la mayoría de los eventos que suceden muertes, en esa parte siempre lo van canalizando por fecha y por cantidad de personas. Entonces, esta es los datos que nos están ofreciendo para empezar a graficar y ver las diferencias de cada uno de los años. Entonces se dice que utiliza el mejor modelo y el segundo mejor modelo con la finalidad de calcular el número proyectado de este tipo de muertes para el año 2010. Difieren mucho las dos estimaciones. Entonces tenemos que capturar lo del año y la de muertes. Cuando tenemos los datos ya graficados en la hoja de Minitab, una vez que ya se tenga capturado todo, empezamos a hacer nuestra gráfica. En la gráfica nuevamente iniciamos con estadística, regression fit model, que de alguna manera es la que vamos a obtener. Aquí vemos que tenemos un año que subió mucho la muerte. Entonces en ese año se necesita ir viendo año con año cuáles son las diferencias en las que suceden más muertes. Entonces esa es la manera de estar viendo u observando el avance o la minoría en cada una de las muertes. Ok, compañero, entonces por esta sesión de ejercicios, como alumno saber y conocer de dónde es que vienen todos los datos más comunes, aparte saber. Esa es la idea en la que podemos tomar mano para poder empezarlo a trabajar y empezar a hacer nuestro enfoque principalmente en esa línea en la que mi tendencia me marca positiva o negativa. Por eso, antes de nosotros empezar a trabajar con algo, necesitamos tener los datos más eficientes para poder empezar a trabajar con la situación y el momento deseado. Esto puede ser también como en cada uno de los ejercicios que nos mostraron, pero como también seguir trabajando en todas las unidades diferentes. ¿Para qué? Para que cada gráfica sea diferente y nosotros podamos ver la diferencia entre una u otra. Estas gráficas nos sirven de mucho para poder manejar más el Minitab, más que nada para darle su función e ir haciendo más eficiente nuestro trabajo. De esta manera nosotros podemos lograr muchos objetivos y muchas metas para obtener una buena solución a nuestros ejercicios y planteamiento de problema. Muchas gracias.
tal, compañeros? Seguimos con nuestra materia de estadística inferencial 2. En esta es prácticamente todos los ejercicios que hemos aplicado durante el campo laboral en el que estamos ahorita en esta situación. Tenemos varios ejercicios en los que muchas de las empresas son importantes y por eso nos da la oportunidad de manejar más esta dinámica y esta materia para que nosotros podamos ir viendo más tecnológicamente todas las ideas en las que podamos nosotros implementar dentro de una empresa. En esta parte lo que sí nos interesa es que a las personas que nosotros le brindemos ese servicio o esa idea podamos aplicarla a nivel general. Dentro de una empresa hay scrap, departamento de calidad, departamento de producción. Entonces hay series de departamentos en las que nosotros podemos obtener varias información y poderla graficar muy sencillamente. En la situación en la que presento el día de hoy es que se me hizo de manera más sencilla al estar obteniendo una gráfica de Excel. La diferencia porque se captura los datos y de ahí de alguna manera te da la gráfica. Eso para mí es satisfactorio, poder tener a mi compañero más eficiente y poder hacer que su trabajo sea menos complicado en la que él se está presentando. En el día a día sí es necesario nosotros poder tener una serie de situaciones diferentes para que nosotros podamos ir mejorando nuestro hábito y aparte mejorando las ideas en las que nosotros podemos ir presentando cada gráfica. En este caso me acerqué hacia el área de enfermería. En ese ejercicio tomé datos de muestras de pesos que de alguna manera nos sirvieron para hacerlo como evidencia y tenerlo más específico y enfocarnos en la desnutrición, que es esa parte en la que los niños empiezan a crecer y ver su avance. Entonces, en esa aplicación podamos nosotros ir metiendo día a día cosas nuevas para que se nos haga más sencilla las cosas. Entonces hice la captura de los datos, lo que fueron las muestras y los pesos, aquí los tenemos. Entonces ya teniendo estos datos empezamos a graficar. En este caso utilicé lo más. Aquí nos vamos a la opción de gráfica, histograma simple y nos da la serie de gráfica. En estas gráficas, pero para ello sí se considera y se toma en cuenta los puntos más bajos para poder obtener y poder ayudarles a manejar bien su situación. En el siguiente ejercicio, aquí sí nos ayuda mucho porque tenemos una serie de líneas trabajando en producción en las que están identificadas desde la línea 1 hasta la línea 15. Estos datos son de scrap en la que se genera por número de parte, pero ¿qué hay de ellos? No sabemos qué línea es la que genera más tickets de scrap o qué línea es la que genera menos. Entonces para eso se empezó a trabajar con esta tabla y empezar a graficarlo. Empezamos a graficar desde la línea 1 a la línea 15 y empezamos a ver cada uno de los números de parte. Entonces estas son las cantidades de los números de parte capturados en la base de datos en la que tenemos
en producción. De ahí se toman los datos para ir mejorando día a día y obtener esa buena gráfica. Entonces nos vamos a estadística, gráfica e iniciamos con esta estadística, control chart, variable chart por su grupo y nos vamos con la R. Y empezamos a notar que hay líneas que sí generan número de ticket, como hay líneas que no generan. Entonces nuestro enfoque principal son estos dos puntos, un bajo y un alto. Y por eso es importante tener más que nada la solución a nuestro problema. En este diagrama de Pareto de Minitab, empecé a trabajar con el equipo de calidad, más que nada para empezar a entender cómo es que se graficaba y cómo es que se obtenía cada una de las gráficas que ellos ponían en Excel. De alguna manera tomamos datos de costura, en la que 5 defectos se empezaron a trabajar, y de los 5 defectos los contribuidores más importante fue uno de ellos. Aquí iniciamos con la captura de Minitab con los defectos, más sin embargo empezamos a trabajar con las gráficas. Entonces, una vez teniendo la gráfica, que es de estadística, quality tool y Pareto chart, entonces obtenemos que para este ejercicio nos da este tipo de gráfica. Aquí mi enfoque principal, o más que nada en el enfoque de la línea, sería por costura chueca, que es el método en piezas en las que se obtiene este mensaje, ¿no? Entonces, de alguna manera todo va hacia tendencia negativa, pero sí tengo un punto en el que está alto. La persona de calidad se quedó muy satisfecha con este tipo de gráfica, y al final que empezó a utilizarlo le dio mucha curiosidad como para ir mejorando día a día sus gráficas, y aparte una mejor solución a sus problemas para ver su enfoque principal. Aquí en el último ejercicio que tenemos dos pruebas. Estas dos pruebas se hicieron en base a las personas que tenemos en celda. Aquí hay dos pruebas para ver qué línea es la que supera más la producción. Entonces, en esta tendencia o en esta gráfica que mencionamos, se empieza a hacer la captura. Una vez de los datos, empezamos a graficarlo. Estadística, control, atributos chart con la letra C. En esta gráfica son gráficas diferentes porque la producción son de dos líneas. Entonces hay una prueba 1 y una prueba 2. Aquí se mencionan las dos líneas para ver qué línea es la que produjo más y qué línea es la que produjo menos en ese momento. Día a día se captura, y pues prácticamente es lo que nosotros necesitamos para ir viendo que se genere una mejor opción y una mejor tecnología para nuestros procesos. De mi parte me quedé muy satisfecho con esta parte de la tecnología en la que nosotros necesitamos ir ideando, mostrando más nuestros conocimientos dentro de una empresa para que podamos obtener unas buenas soluciones y un buen enfoque, tanto el equipo como toda la producción, y con los departamentos que necesiten soporte para obtener unas mejores gráficas e ir presentando estos avances con cada uno de ellos. De mi parte sería todo, y muchas gracias.